Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí. Segundo día, última hora de la tarde. Se hace duro. A algunos se le hizo tarde anoche también y llegó tarde por salir. ¿Alguno? ¿No? Bueno, le iba a dar un abrazo. Bien, luego te doy un abrazo porque difícil es. Bueno, mi nombre es Javier Romero. Trabajo como Agile Coach en National Nederlanden, en el departamento de Agile Center of Excellence. Y mi propósito hoy es contaros cómo y cuál fue nuestra experiencia real a la hora de implantar Kanban en las diferentes áreas de negocio que no estaban relacionadas con el entorno de IT. Antes de ponernos en faena, sí me gustaría, y en pinceladas, porque quizá alguien no sepa quién es, National Nederlanden, muy rápidamente. National Nederlanden es una multinacional de seguros y reaseguros que está presente en más de 18 países, fundamentalmente de Europa y Japón, y que bueno, nació allá por 1845 en Holanda para, en 1978, aterrizar en España hasta el día de hoy, para quedarse. Durante un tiempo fuimos parte del grupo ING junto al banco, ¿vale? Hasta ya el año 2013, que directamente empezamos a navegar solos como grupo NN y hasta hoy. Como National Nederlanden en España, donde estamos nosotros, bueno, deciros que contamos con alrededor de 800.000 clientes, más o menos al 50% entre clientes individuales y clientes corporativos. Y cuando digo corporativos son esos empleados o directivos que pertenecen a empresas que tenemos aseguradas. Y ya nosotros, los empleados, somos unos 350 en la central de España. Pues bueno, he querido simplemente poneros ahí los diferentes ratios de satisfacción de los 5 últimos años, bastante altos, y diversos premios recibidos por la compañía, siempre teniendo en cuenta, en consideración a los empleados. Premios por aportaciones y por beneficios que han recibido los empleados. Venga. Y ahora sí, un poco habiendo puesto en antecedentes, os empiezo a contar cuál fue nuestro viaje. Es un viaje que comenzó 2 años atrás, en un proceso de transformación ágil de toda la compañía. Se exploraron diferentes alternativas y bueno, pues se llegó a la conclusión de que trabajaríamos con un modelo híbrido entre Safe en cuanto a escalado y Spotify en cuanto a diseño organizacional. Y a nivel equipos trabajaríamos con Scrum para todo lo referente a nuevos desarrollos, lo que llamábamos Change, y con Kanban para todas esas áreas de negocio que le llamamos Run y que es por lo que estoy yo aquí. Yo os voy a contar esa última parte de la implantación que hemos hecho, que ha sido la última, ha sido una secuencia de pasos y ha sido pues, lo más reciente. ¿Y por qué decidimos usar Kanban en esas áreas Run? Pues mirar, lo primero porque queríamos continuar con la filosofía Agile y Lean de la compañía. La mayor parte del volumen de trabajo de estas áreas de negocio eran operativas, eran de procesos rutinarios que cambiaban constantemente de frecuencia. Por supuesto, porque consideramos un arma superpoderosa la parte visual, tan necesaria para saber qué hacíamos y cómo lo hacíamos en todo momento. Y porque también, al igual que la parte de Scrum, estaba basada en hechos empíricos, en datos reales que nos iban a ir dando la experiencia. Porque parecía relativamente fácil su implantación. Coincidíamos plenamente en aquello de comenzar con lo que estás haciendo ahora y teníamos que hacerlo fácil, teníamos que hacerlo sencillo para que fuera bien recibido por los equipos y que, en mayor o menor medida, que pudiéramos minimizar todas las dudas o rechazos que pudiera provocar esta nueva forma de trabajo. Por supuesto, porque tenía plena orientación al cliente y al valor que le íbamos a dar, porque nos iba a permitir mejorar nuestros procesos brutalmente, ya que nos iba a permitir ir viendo el flujo de cada uno de ellos y dónde íbamos a tener impedimentos que tendríamos que poner el foco y resolverlos a la mayor brevedad. Y, por supuesto, por el empoderamiento de personas, entre otras cosas, a la hora de ser ellos los primeros que gestionaran el trabajo que había que hacer y no como antes, que había alguien que te decía lo que tenía que hacer. ¿Y a quién íbamos a empezar a contarles qué era todo esto de Kanban? Pues fijaros, 9 áreas RAN que consideramos en la compañía, que en total eran unos 25 departamentos, 25 tableros Kanban diferentes que iban a salir. Mirar, de abajo arriba
El área de previsión es el área de Employee Benefits y es el área más que tiene contactos con clientes corporativos, con grandes empresas. De ahí salieron 4 tableros Kanban que luego iremos viendo un poco. El departamento de cartera, departamento de prestaciones, técnico y comercial. 3 más en actuarial, riesgos y ORM. 5 que salieron de recursos humanos, entre facilities, servicios generales, comunicación, selección y desarrollo. En la parte comercial, con gestión, calidad y desarrollo comercial también. 1 para la web pública. 4 más en el área de operaciones, entre nuevo negocio, administración de pólizas, siniestros y control de blanqueo de capitales. Customer Care, que son nuestros servicios de atención a la red y de servicio al cliente. 6 en finanzas, entre administración, comercial, planificación, compras, contabilidad, tesorería e inversiones. Y 1 más para la parte de legal. Casi nada, casi nada. Y todos de su padre y de su madre, como digo yo. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Pues ya sabíamos el porqué y sabíamos a quién, pero nos faltaba el cómo. Entonces, en este punto, pues todos sabemos que existen en el mercado numerosos cursos y certificaciones de todo esto, pero que, entre otras cosas, con unas duraciones que hacían muy difícil compaginarlo con todas las personas que iban a trabajar con este tema de Kanban. Así pues, lo que decidimos fue ser nosotros, el equipo de coaches, los primeros que recibiéramos esa formación, somos 3, los primeros que recibiéramos esa formación y de la misma forma que luego pensáramos cómo implantarlo nosotros y cómo empezar a segregarlos, ¿no? Como semillitas. Bueno, pues aquí tengo que deciros que tuvimos la gran suerte de contar con los conocimientos y la formación de Teodora Boceva. No sé si alguno la conoceréis, he estado aquí en otra ponencia. Y fue ella la que vino a formarnos a todos. Incluso en esa formación participaron miembros del comité de dirección para todavía impulsar más este tema. Así pues, a partir de ahí, y con más material que recopilamos de manera independiente, asistencias a talleres, conferencias y demás, pues bueno, recogimos un montón de formación que nos sentamos y que empezamos a analizar ese contenido para ver cómo lo podíamos implementar en cada uno de los equipos, pero de manera detallada, poquito a poco y liviano, para que pudiera ser recibido por todos y dentro de sus agendas y disponibilidades. Y siempre, por supuesto, con nuestro acompañamiento, si me deja, ahí está, con nuestro acompañamiento desde el minuto 1 en este viaje, ¿vale? Y eso que acabáis de ver, y es que, casualidades de la vida, y cuando estábamos a punto de empezar a hacer este rollout, con estos pasos que ahora os voy a ir un poco comentando, pues bueno, los rumores de pasillo empezaron a aflorar. Al final es humano. Cuando oyes que vas a trabajar de otra manera o que te han dicho que tú vas a trabajar en Kanban, cuando la mitad de la compañía ya estaba trabajando con el tema de escalado, pues esas dudas y esas incertidumbres empezaron a aflorar en todas las personas y bueno, pues ha sido más fácil enseñaros un vídeo que resume realmente por dónde pasaron. Fases diferentes. La primera es rechazo. Yo que voy a morir, yo que voy a morir. La segunda es rabia. Maldito matasanos, le voy a... La tercera es de ¿Y miedo. después qué viene después? Negociación. Doctor, si me salva le pondré un chalé en la Y la sierra. quinta, aceptación. Todos hemos de morir algún día. Señor Simpson, su progreso me asombra. Debo dejarles solos. Tal vez este panfleto les sirva de ayuda. Estaba claro. Esto lo que nos estaba diciendo es que nos teníamos que poner ya manos a la obra y empezar a a meter este rollout en todas las áreas. Bueno, pues empezamos con la primera de las pautas que seguimos. Fue una formación que le llamamos Intro a Kanban. Esta formación fue hecha a más de 200 personas que empezarían a trabajar de esta forma. Fueron sesiones de 4 horas en las que fuimos repartiéndonos con los diferentes equipos y en las que mezclamos teoría y práctica. Entre esa teoría, y no voy a entrar al detalle de toda la teoría, si no tendríamos que, aparte que ya probablemente la conozcáis todos, pero sí quiero en varias slides contaros dónde hicimos hincapié en ciertas cosas de la teoría porque consideramos bastante sensibles y útiles. Pero bueno, en esa teoría quisimos contarles todo desde el mismo principio, es decir, desde el propio significado de la palabra. También, por supuesto, les hablamos de Toyota y de cómo fueron los pioneros
en implementar estos sistemas Kanban en el contexto de una cadena de producción, e incluso les transportamos a principios de siglo, de donde realmente surgió esto de poner al cliente en el centro de todo, con la historia de las tiendas Piggly Wiggly. No sé si a alguno os suena. Si no os suena, os recomiendo que lo busquéis por internet porque es una historia muy útil y muy interesante. Por supuesto, les contamos los diferentes elementos que componían el método Kanban, desde los valores a los diferentes principios y a las prácticas que harían posible implementar esos valores y esos principios. Para Kanban realmente lo importante son los valores, más que los principios y más que las prácticas. Esto es la gasolina, esto es lo que mueve todo. Y hicimos muchísimo hincapié en este tema. Hablamos de transparencia y entendimiento, transparencia en cuanto a compartir la información abiertamente, la necesidad de ver lo que hacen mis compañeros y demostrarles lo que yo hacía. Hablamos de acuerdo y colaboración también, ese compromiso de ir todos hacia un mismo objetivo. Kanban fue formulado para mejorar la manera en la que las personas trabajan juntas, ¿verdad? Hablamos de liderazgo, liderazgo de todos, no de uno, y empoderamiento de las personas. Hablamos de flujo, es decir, las necesidades, la necesidad de ver los diferentes estados por donde se transforma un trabajo y equilibrio, demanda y capacidad, si no, colapsa. Foco en el cliente, la necesidad de poner el foco en el cliente de manera unitaria, de uno en uno. Y como base o raíz imprescindible para que esto funcione y que probablemente conozcáis ya, el respeto. Respeto entre los compañeros, respeto valorando, teniendo en consideración los comentarios y las opiniones de todos y cada uno de ellos. En la parte de los principios de la gestión del cambio, les hicimos énfasis y les quisimos explicar y aclarar que Kanban no requería ningún tipo de configuración inicial ni cambio drástico desde el principio y, por tanto, se podía aplicar sobre los procesos de estos departamentos sin ningún problema. Era fácil implementarlo. Hablamos también de la mejora continua, ese compromiso de ir evolucionando, esa filosofía Kaizen que os sonará también. Todo es susceptible de mejora aunque creamos que ya funciona. Y hablamos también de roles y responsabilidades. Aquí quisimos enseñarle las diferencias entre Scrum y los roles tan prescriptivos de Scrum y lo que sugería Kanban a la hora de mantener las responsabilidades que cada uno tenía, ¿vale? Porque sí que es cierto que ahí afloraba un poco la incertidumbre o la desconfianza de, oye, en Scrum son muy prescriptivos, hay un Product Owner, hay un Scrum Master, hay un equipo de desarrollo, ¿y aquí qué? ¿Vale? En cuanto a servicios y en los principios de despliegue del servicio, aquí sí que nos paramos largo y tendido. Queríamos explicarles qué era un servicio para Kanban, que entendieran ellos qué era un servicio. Un servicio era toda tarea, todo tipo de trabajo que llegaba a través de un cliente, cliente interno, cliente externo, stakeholder, y que ese servicio lo trataríamos como una tarea y lo volveríamos a entregar, bien a esos clientes, bien a otros clientes. Pero era muy importante que entendieran ellos quiénes eran esos clientes. Aquí les paramos también para decirles que en la siguiente pauta trabajaríamos más en profundidad para que adivinaran ellos, porque en ocasiones tienen que adivinar quiénes son sus clientes. Aquí hay muchas veces, lanzamos la pregunta del por qué lo haces, y es porque sí. ¿Vale? Entonces, pues esto vino muy bien, os lo aseguro. También les contamos que toda empresa, y la nuestra, igual que la nuestra, cualquiera, es un ecosistema de servicios independientes e interconectados y que Kanban no quería eliminar esas dependencias. Kanban lo único que quería es que entendiéramos cómo teníamos que trabajar entre nosotros, entre esas áreas diferentes y una vez entendido el funcionamiento y una vez entendido que era un servicio, ya sí que podríamos aplicar esos 3 principios para cada uno de esos servicios. Entender esas necesidades del cliente y focalizarte en ellas de principio a fin. Evolucionar esas políticas, esas normas para gestionar las dependencias y cómo tendría que trabajar con ellas. Y sobre todo, vuelvo a lo de antes, dejar que las personas se autoorganizaran a la hora de ir cogiendo esas tareas. Cuando tuviera capacidad, la cogería. Y para que todo esto se pudiera llevar a cabo, y como ya conoceréis también, pues hay unas actividades fundamentales, unas prácticas, 6, que eran necesarias para poder implementar los sistemas Kanban. Igualmente, aquí entramos largo y tendido con cada una de ellas,
Les hablamos de la visualización, esos radares de información, esos radiadores, perdón, de información, la necesidad de ver todas las tareas y ver todo el trabajo que hay. Les hablamos del WIP, os suena también, ¿verdad? Y de dejar de estar con 7 cosas a la vez. Es duro, antes lo decía Teodora también, pero es lo primero que tiene que tener en cuenta la gente. Tengo que terminar cositas para ir empezando. No puedo estar con 7 a la vez, o a lo mejor sí, pero entonces tardaré mucho más en entregarlo y a lo mejor no con la misma calidad. Hablamos de la gestión del flujo, es decir, es necesario saber los diferentes estados por donde se transforma tu trabajo y no vale como en Scrum, aunque ahora ya están mejorando los equipos, con la columna in progress, no vale eso. Vale con la columna in progress y con todas las que hay por medio, porque no solo se trata de in progress, necesitamos ver dónde están los bloqueos, necesitamos ver dónde están los cuellos de botella. Si tú solo generas una columna que se llama in progress, vas a tener un carajal ahí muy grande. Si lo vas separando por cada uno de los estados, vas a identificar perfectamente dónde estás teniendo el problema. Las políticas, esto me encanta. Para mí, estos son las normas del juego. Cómo se juega con este tablero Kanban. Esas políticas visibles, bien acordadas, aquí sobra decirlo. Lo que es importante es que aquí quede bien claro cómo vamos a gestionar el tablero en sí. Como si me pongo delante un tablero y leo las políticas, entiendo el juego y entiendo cómo se puede trabajar con él. Los circuitos de feedback, esas reuniones de equipo, son necesarias, obligatorias. Es la única manera de mejorar. Y la mejora colaborativa. Esto no es más que trabajo en conjunto y, sobre todo, métricas, ¿vale? De las que luego hablaremos. Necesitamos métricas, necesitamos medir las cosas para mejorar igualmente. Y en base a todo lo que os he contado antes, y por el tamaño de nuestra organización, y porque lo que queríamos era empezar, y porque sabíamos también que cuanto más sencillo lo hiciéramos y más fácil lo hiciéramos, al menos inicialmente, más fácil sería la adopción de esto de Kanban, pues decidimos adaptar 3 aspectos de Kanban. El primero fue los roles. Como sabéis, aquí Kanban sugiere varios roles, ¿vale? Pero nosotros decidimos y consideramos que sería más que suficiente tener un único rol por tablero, al que llamamos Service Manager. Este rol sería el responsable de velar por ese tablero, de ser el responsable de las prioridades que ocurrieran dentro de él y, sobre todo, el responsable de cargar de trabajo correctamente al sistema con la experiencia, no en el momento cero, si no sería imposible. Personalizamos también los eventos. También sabéis que Kanban sugiere bastantes tipos de eventos, pero lo quisimos reducir también a 3 y un poquito por alinearlos con Scrum. Al final vimos que era suficiente que hubiera una replenishment meeting, que al final es el momento de carga, y en el que inicialmente también les dijimos que esos momentos de carga, que en teoría los hace el rol de Service Manager, fueran hechos a nivel equipo. Siempre es bueno que todos participen, al menos inicialmente, y que todos estén de acuerdo, hasta que cojamos la experiencia y esas métricas que nos permitan que no sea necesario que sea un equipo el que esté delante haciendo el replenishment meeting. Y lo último, las cadencias. Las cadencias, y como ya os he contado antes, toda la parte de SAFe y toda la parte del escalado, que ya llevamos trabajando, bueno, ellos trabajan con sprints de 2 semanas, con lo que el sentido común te decía, bueno, pues ponles cadencias de 2 semanas también, pero vimos que no tenía ningún sentido. Cada departamento de los que habéis visto antes tiene necesidades completamente diferentes, con los que las cadencias cada uno tendría que ser completamente diferente. En el rol de Service Manager, aquí sí que hicimos también la sugerencia o el hincapié de que inicialmente en este rollout, a la hora de implementarlo, que este rol fuera el del gerente o el del responsable de ese departamento, al menos inicialmente, para darle el empuje necesario para que arrancara de manera correcta. Y una vez que empezara eso a funcionar, si queríamos ya cambiar el gorro, perfecto, pero que inicialmente fuera él. Bueno, y hasta aquí fue teoría, ¿vale? Pero como decía Samantha Villar, la de la tele, no sé si os acordáis, que no es lo mismo contarlo que vivirlo, ¿vale? Pues nos pusimos a jugar, ¿vale? Y aquí sí, es muy probable que también conozcáis el juego, el Get Kanban Board. Os lo recomiendo. El feedback del 100% de las 200 personas, el feedback fue súper positivo porque te daba todo lo posible, o sea, te hacía asentar y asimilar toda la teoría que acababas de ver antes. Era un juego súper sencillo
que en 2 horas aproximadamente habías asentado y asimilado toda esa teoría. Sí que es cierto que este juego, para quien haya jugado alguno con ellos, este juego es como un Kanban más de software, ¿vale? Entonces sí que tiene sus columnas de análisis, development, test, y por tanto los colores de los dados también, que eran personas, ¿no? Pues te los separaban, como que los rojos solo hacían desarrollo, solo hacían... Entonces, claro, esto en nuestro negocio no es así. No hay una persona que haga una parte del proceso, otra. Entonces, bueno, aquí adaptamos también el juego y aquí dijimos que los colores no existían, porque todos podíamos hacer todo, ¿vale? Deciros aquí que, bueno, pues nada, pues tenemos la suerte de tener 2 juegos de estos, porque si alguno lo conoce, no son nada baratos. O sea que si en algún momento os encontráis PDFs o versiones anteriores, usarlo. Nosotros tuvimos la suerte de poderlos comprar originales y compramos 2, porque tenemos departamentos que son bastante grandes. Entonces, cuando eran pequeñitos usábamos 1, pero cuando eran grandes usábamos 2 y les hacíamos competir simbólicamente, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí llegó la primera de las fases o de las pautas del rollout en esta implementación. El segundo fue el workshop o el taller que Teodora habías comentado esta mañana de Static, ¿vale? Este workshop de Static fueron sesiones de 3 horas. Aquí sí que ya no estaba todo el equipo, ¿vale? Simplemente creímos necesario que estuvieran los service manager, los que recibieran este workshop, porque al fin y al cabo son los que tienen también la visión global de todo el departamento. Y el objetivo de este workshop era salir con un boceto de lo que sería ese tablero Kanban de equipo. Si conocéis Static, pues bueno, la verdad es que es mágico el ver cómo a través de una batería de preguntas y de pasos, pues bueno, los mismos equipos, los mismos service managers van analizando y van visualizando todo el trabajo que hay alrededor de su departamento, con el fin de que luego con todo ese trabajo poderlo más o menos dibujar en un tablero Kanban que sea con el que luego arranquen ellos. La idea de esto fue no salir de este workshop sin un boceto del tablero, al 80%. ¿Para qué? Para que luego, como dice la última fase de Static, lo socialices con tu equipo, se lo enseñes a tu equipo y lo acabéis de limar y de pulir, porque a lo mejor se te ha escapado algo, ¿vale? De igual forma, en esa reunión que tuviera luego con el equipo enseñándoles este tablero, era necesario que establecieran esas normas o políticas. Y aquí también el mensaje que se les dijo es, no pasa nada porque se os olvide alguna. Es decir, no nos volvamos locos, empecemos de manera fácil. Así pues, una vez que eso llegó, pues ya sí, comenzamos con el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? La implementación física. Ya había que darles vida a esos tableros en las diferentes paredes del edificio. Y aquí os puedo mostrar y deciros que tuvimos la gran suerte de que cuando la compañía se transformó el edificio también y adecuaron todo el edificio, todas las paredes, todas las cristaleras en diferentes futuribles tableros que acabarían llegando, de tal forma que equipo que ya llegaba a este paso buscaba su hueco, se colocaba donde quería, le dábamos el material y empezaban a darle vida al tablero. Aquí el mensaje que les dimos es menos es más, es decir, hacerlo fácil. Hacerlo fácil es tareas en post-it, entendibles por vosotros. No hace falta que escribáis 1000 líneas, es decir, lo vais a hacer a mano, con lo que no perdáis nada de tiempo. Hacerlo sencillo, ponerle código de colores si es que consideráis necesario. Código de colores o bien por urgencias o bien por tipos de trabajo. Cuando haya un bloqueo ponéis un post-it rosa así de grande, que se vea desde 5 metros de distancia, porque es lo que quiero, es lo que busca Kanban, buscar dónde están esos bloqueos y esos cuellos de botella. También les dijimos que en los post-it simplemente pusieran fecha entrada al Kanban y fecha salida del Kanban, para que empezaran a entender qué era esto del lead time y del cycle time. Y de la misma forma les dijimos que si había alguna tarea urgente o si había alguna tarea con fecha fija, que también pusieran ahí su fecha fija, pero nada más, nada más. También les dijimos que no midieran nada, porque nos quedaba un siguiente paso en el rollout. Medir aquí suponía medirlo a mano. Imaginaros, había áreas que el volumen de tareas que terminaban a la semana era brutal. Entonces, tener a una persona trabajando con las métricas a mano en un Excel no tenía ningún sentido, por eso mismo, porque nos quedaba otro paso más, que es el que vamos a ver ahora.
Y este paso que vamos a ver ahora, al tablero digital, solo llegaríamos cuando el equipo se sintiera cómodo y te levantara la mano y te dijera, ya queremos trabajar en digital. Lo importante aquí era que el equipo adquiriera la rutina de trabajar de esta nueva forma. Y el adquirir la rutina era que también se tenían que levantar, que también se tenían que poner delante del tablero, que también se tenían que contar los problemas, que también tenían que ayudarse cuando uno estaba a punto de terminarlo, que se tenían que poner a la derecha del tablero. No os imagináis qué curioso es con esto del sistema pool, cómo los equipos cuando van a sus dailies se ponen en la parte derecha del tablero. Ocurre. Yo no me lo creía tampoco, pero ocurre. Porque empiezan a ver desde el final. Vamos a empezar a trabajar terminando cositas que ya empezaremos, ¿vale? Esa frase de stop starting and start finishing, pues súper potente también. Hay algunos que por ahí las tienen pegadas continuamente. En el momento que ya adquirieran esa rutina y dijeran, ok, estamos preparados para trabajar con el digital, entonces ya sí, nos volvían a llamar y comenzábamos con este proceso. En Nationale-Nederlanden usamos Jira para la herramienta de escalado, coordinación, gestión de dependencias y obtención de métricas para toda la parte de Scrum. Por tanto, nos fue muy fácil replicar esto en Jira también y, de la misma forma, conectarlo. Lo replicábamos igual, es decir, les preguntábamos que cuál quería que fuera su tablero y lo replicábamos exactamente igual. Y de la misma forma, replicábamos y creábamos las tarjetas conforme a las necesidades de cada uno de esos departamentos. Esas tarjetas, luego, gracias a los add-ons que tiene Jira, pues bueno, simplemente con darle al botón imprimir ya directamente las imprimían y las ponían en el tablero físico. Ya no perdían ni tiempo en escribirlas. De la misma forma, para el tema del teletrabajo les vino muy bien, pero sobre todo para la obtención de datos y métricas que veremos ahora. Esas métricas eran 3. Son muchas más, pero realmente estas 3 son las que hemos visto que son las más potentes y las que les está ayudando bastante. Bueno, no es la última versión que os envié, pero os lo voy a contar igual. Os lo voy a contar al revés, os lo voy a contar así. Os quería contar primero el Run Chart o el gráfico de dispersión, que también le conocéis, que es el que está abajo del todo. Estos son imágenes reales, son gráficos reales de tableros Kanban. Y el de la derecha, que es el CFD, que probablemente los conozcáis. Estos nos los sacaba Jira de manera automática. O sea, no tuvimos ningún problema. En el momento que ya empezaban a trabajar, desde el día 1 siguiente, ya empezaban a disponer de esa información. Por supuesto, tenía que avanzar el tiempo para recopilar toda esta info. Y el primero que os enseño ahí en la esquina, ese sí que nos trajo más de cabeza, porque ese es el histograma, que para mí es el más potente debido a la simplicidad. Lead time, o sea, número de días, y el problema es que esto no nos lo daba Jira. Entonces, bueno, si conocéis Power BI, y para el que no, pues apuntároslo, Power BI y Jira, gracias a unos conectores, pues bueno, nos dio la posibilidad a mandar la información a ese Power BI y ya sí, en Power BI poder personalizar esas métricas, esos histogramas hasta la máxima expresión. De hecho, ese que hay allí son histogramas por tipo de trabajo de un departamento Kanban. Y cuando creíamos que ya lo habíamos hecho casi todo, pues siempre hay equipos que van más deprisa unos que otros. Y no habíamos terminado de implantar en ciertos departamentos que ya había áreas que nos estaban pidiendo la necesidad de escalar sus Kanban. Como sabéis, bueno, al ser una aseguradora está muy regulada y por tanto había muchas áreas que necesitaban tener un tablero por encima estratégico, puesto que hay temas legales o findings que solo afectan a un área en particular por la que tienen que trabajar sus tableros que están dentro, ¿vale? Así que, bueno, pues aprovechando esa versatilidad de Kanban, pues pudimos replicar también en Jira y en físico, de la misma forma, pudimos replicar en Jira exactamente igual los tableros. Ahí está en Jira, ahí está en físico, y como esta no es la última versión, os había puesto también que para estas cosas trabajamos con features, que al final es una
Es como otra tarjeta que tiene Jira, que tienes la posibilidad de poner el tipo de trabajo a nivel tablero, arriba, Strategic, y seleccionar qué departamentos van a tener que trabajar sobre esa feature y, por tanto, directamente y de manera automática les llegaba a cada uno de ellos a sus backlog, para luego ese Service Manager poder gestionar ese trabajo y meterlo en el Kanban cuando tuviera la disponibilidad. Y acabando ya, y como siguientes pasos, pues nada, deciros que vamos a continuar con los dashboards. Vamos a continuar creando dashboard dentro del equipo de Agile Center of Excellence, porque al final son métricas que ayudan a los equipos y que continuamente necesitan ir cambiando y necesitan ir revisando más información que les ayude todavía a mejorar. Otro punto que estamos viendo ahora es el Maturity Scan de los equipos. ¿Y esto qué es? Pues estamos buscando herramientas, igual que ya las tenemos para Scrum, herramientas que a modo de termómetro nos puedan dar los diferentes grados de madurez de ese equipo para poner el foco en aquellos puntos que necesiten de refuerzo. En eso estamos, esperamos el año que viene encontrarlo. También vamos a hacer probablemente ya para el siguiente año un Kanban Day, que le hemos llamado, que es como una jornada de puertas abiertas dentro de la compañía en el que todas las áreas Kanban y todos los equipos van a pasar un día entero contándose sus vidas, contándose sus mejores prácticas, enseñándose sus tableros, aunque ya se ven porque están allí, pero sobre todo que en ese Kanban Day esté el comité de dirección. Es muy importante que el comité de dirección vea lo que se cuece en este aspecto y sobre todo porque a la hora de impulsar todo esto, por supuesto que no hay duda que tienen que estar ellos sí o sí. Y nuestro acompañamiento como coaches desde el primer momento, estamos con ellos, en cualquier momento nos llaman y les echamos una mano. Y acabo dando simplemente una sugerencia, o es como mi mensajito, por la experiencia que hemos cogido aquí, y es sentido común a la hora de hacer esto. Son muy diferentes, los niveles de ambición de cada departamento es muy diferente. Probablemente no tenga sentido madurar a un equipo más que a otro por su tipología de trabajo, pero sobre todo poquito a poquito y de manera progresiva. Y ahí os funcionará. Espero, el año que viene, si no estar aquí o si estoy en contacto con vosotros, daros los resultados de esto, porque ahora lo que hemos hecho ha sido implementarlo y hemos metido 25 tableros en conjunto, pero ahora hay que sacar métricas y ahora hay que ver cómo funciona y qué beneficios nos está dando esto. Y nada más. Eso es todo. Muchísimas gracias. 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 ¿Alguna? Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero, felicidades Gracias a ti. por el trabajo, es un trabajazo, la Gracias a verdad. Y quería preguntaros, ¿qué enfoque le habéis dado al tema de las métricas con los equipos? Es decir, ¿qué enfoque le habéis dado a las métricas que nos has contado o le vais a dar con los equipos? ¿Se las contáis a uno al responsable o a todo el equipo para que aprenda a medirse? Esas métricas son públicas, pero públicas a nivel compañía. Todo el mundo puede ver las métricas existentes en Jira de todos los equipos. Incluso por la parte de escalado tenemos una Ovella y aparte de la Ovella tenemos aplicaciones dentro que se llaman Ovella también dentro de nuestra intranet, donde todo el mundo puede ver todo. Eso es transparencia. Entonces, en ese Kanban Day que has dicho es cuando a lo mejor todos miran las métricas o los equipos. No, la idea de ese Kanban Day, que está en construcción, ya veremos cómo lo llevamos, pero la idea de ese Kanban Day es que toda la gente de los equipos, es decir, esos 25 equipos en los diferentes Open Meetings que tenemos en el edificio, puedan juntarse y, bueno, pues ya veremos cómo hacemos la agenda, pero la idea es que, por ejemplo, cada equipo vaya contando en esa experiencia que llevan trabajando con Kanban, qué les ha ido bien, qué les ha ido mal, todo con la idea de que las demás áreas también puedan coger sus mejores prácticas y puedan implementarlo o simplemente intercambiar opiniones. Pero las métricas están abiertas para todos. De hecho, las métricas de equipo, esas ya las usan ellos. Es decir, cuando alguna vez ven que se les ha atascado algo, ya se van al ranchar, se van a ver el porqué de una tarea en concreto. O sea que al final es para ellos. ¿Y les dais esa formación de cómo se leen las
por suerte se lo saben de memoria, porque como ya están trabajando en Jira, ya van pinchando en el día a día y ya van viendo para qué es. Pero son 3, como has visto, y son súper sencillos. Al final, cada puntito es una de sus tareas que ha trabajado, cuándo lo ha acabado, cuándo no lo ha acabado. Y si alguno es más complicado de los que hay ahí, es el CFD, si lo veis. Y el CFD que está diciendo simplemente todo el trabajo que hay en curso. Entonces, de un plumazo estás viendo cuando te estás pasando de trabajo, ¿no? Cuando estás teniendo más del normal. Hay momentos valle en el que la gente no tiene tanto trabajo, o hay momentos como ahora, fin de año, que empieza eso a acumularse y que ya veremos cómo acaban esos CFDs. Pero sí, ahí lo tienen todo. Gracias. Hola, gracias por la charla. Buenas. Me ha gustado mucho. Quería preguntarte, cuando hablas de escalado, has puesto una cadencia que es el replenishment. ¿Habéis pensado o habéis diseñado ya otro tipo de cadencias para organizar todo esto? ¿Para el escalado? Sí. No, porque el replenishment daily y el service review, que al final es esa retro, ¿no? Encubierta, por decirlo de alguna manera, que no es más que el momento en el que revisas la efectividad de tu tablero, aunque haya un escalado, son escalados a nivel áreas, ¿vale? Quiero decirte que al final hay un director, por ejemplo, que está en contacto continuamente con esos service managers. Es decir, en esas reuniones que puedan tener de un one-to-one o esas reuniones de equipo en el que se juntan todo el área, si en algún momento hay una tarea que tiene que venir de escalado, directamente, cuando se cuenta, directamente la meten en el Jira y acaba en el backlog de cada uno, pero previamente se han hablado de qué es lo que va a llegar. Sí, pero no hay una agenda estructurada para hacer eso, ¿no? A nivel de riesgo. No todavía, pero que a lo mejor surge. O sea, es que lo bueno de esto es que hemos empezado y probablemente dentro de 2 meses a lo mejor sale esa necesidad. Lo adaptaremos. Y en esto, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo os ha llevado a hacer esto? Pues No sé si mira, lo has nos dicho. ha llevado y nos está llevando, porque todavía quedan algunos más, pero nos han llevado probablemente principios de año llevamos con esto. Marzo, abril comenzamos. Somos 3 Agile Coaches, como os he dicho, y bueno, pues nos tuvimos que repartir esas 25 departamentos. Al final lo hicimos un poco por CXO, como digo yo, pues estaba el CFO, lo hacía uno, el CHRO lo hacía otro, el CIO lo hacía otro, y así lo hemos hecho. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola, muchas gracias. Hola. Tengo 2 preguntas. Una es un poco relativa también a lo que está diciendo, ese acompañamiento, una vez que salen los 25 a la vez, que me parece súper retador, y ponen su Kanban físico borrador y empiezan a tener las dailies, ¿cómo era ese acompañamiento y cómo repartís? ¿Cómo era de intenso o no de intenso? Y luego la segunda. Vale, empiezo por el final, súper intenso, imagínate, solo 3 personas, súper intenso. No han No, salido... digo no para vosotros obviamente, pero cada equipo, o sea, No. ¿cuánto acompañabais a cada equipo de esos 25? Te digo, no han salido a la vez. Esto no ha sido un plus. Es decir, hemos ido formando en base a agendas y han ido saliendo uno primero, otro después. O sea, ha sido a cuentagotas, no han salido los 25, habría sido la muerte. La verdad es que habría sido la muerte. Entonces, los que ya se fueron incorporando poco a poco, pues nosotros lo que hacíamos era repartirnos, nos repartíamos, nos convocaban a todas las reuniones que tenían, ¿vale? Y nosotros cuadrando un poco las agendas, como al final una daily son 10 minutos, pues sí podías ir asistiendo a todas en ese acompañamiento. Y cuando digo acompañamiento también no es estar pegado a ellos continuamente, es decir, en el momento que necesito algo, Javier, me llamas, puedes venir, puedes echarnos una mano. O sea, que en ese punto todavía no hemos tenido ese problema de no poder ayudarles, por Vale, suerte. entonces, en el taller static que has contado, ¿cuántos equipos iban a la vez? ¿Cuántos departamentos? En ese taller Sí. que ya está hecho, ¿vale? Sí. Esos han sido 25. Pero Los no eran 25 a la vez. Sí, pero no 25 en un taller, sino entre 3 personas. Esos Vale. talleres los hemos ido haciendo progresivos. Vale. Una vez que terminábamos la primera fase, hacíamos una segunda, imagínate, una semana después, juntábamos service manager en ocasiones, Vale. ¿vale? Porque también era curioso ver cómo diferentes service managers con diferentes tableros entre ellos mismos se ayudaban. O sea, que ha sido progresivo. No Big Bang. Vale, y luego la otra pregunta es ¿cómo aseguráis, me ha parecido entender, o sea, la convivencia entre el tablero físico y el digital y que ambos estén actualizados? Creo que has dicho que se actualiza en Jira y luego lo imprimen o No, o lo que he contado es que, a ver, el físico ese está ahí siempre. Esa es la única manera, y al final el ser humano, como digo yo, o estás delante y lo ves 24 horas al día o no funciona. El Jira lo que te va a dar es la métrica, que es lo más importante y por eso se ha hecho, el estar conectados entre ellos, y Jira te va a facilitar la vida simplemente en que tu backlog
y todas tus tareas las tienes en una herramienta que dando un botón te lo va a imprimir y luego irás tú al tablero y lo pones ahí con un imán ya, ¿vale? Claro, o sea, En cuanto sí, a el tema tareas. es que nosotros, hay equipos que usan Jira y hay equipos que lo tienen en físico, pero que los dos No. convivan a la vez no lo hemos conseguido. Entonces, por Pues- eso, porque pues o eso- actualizan uno o el otro, pero... No, pues eso fue lo primero, que es lo que nos ha costado horrores desde el momento uno, y yo creo que a cualquier empresa que Sí, ya sí. esté en este nivel, la primera pregunta y duda es ¿por qué los dos? ¿Vale? Entonces, si consigues esa parte, ya tienes todo ganado, ¿vale? Pero el físico es obligatorio, es la única manera y no hay no. No hay no. O sea, la primera reacción de la gente es no me hacen falta dos, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo, la experiencia... Pero que a lo dicho- mejor hacen el daily en el físico y luego tal El- cual lo actualizan en Jira. Exacto, el daily en el físico siempre, ¿vale? Y la actualización en el físico tiene que estar. Cuando yo voy a una daily, la idea es que esté. Yo no tengo que esperar a la daily para ir moviéndolo. Jira lo que te está diciendo es, cuando termines la tarea, ciérrala para contar bien el lead time, las métricas. Si estás en casa, tienes la oportunidad de moverlo allí directamente. Nosotros nos conectamos cuando estamos teletrabajando, pues conectamos también el altavoz en el equipo y se van hablando entre ellos. Y hay veces que a lo mejor te dice, oye, pues María, muéveme la tarjeta. Estoy en casa, pero muévemela, yo ya la he movido en Jira. Vale, gracias. Gracias. Sí, bueno, felicidades como todos, ¿no? Que está muy bien. Gracias. He entendido que tenéis no teníais experiencia los coaches tampoco en Kanban al principio, ¿no? Y No. hicisteis vuestra formación. ¿Cuánto tiempo llevó eso? Es decir, entre que vosotros os formasteis, también empezasteis a idear la idea y qué se tenía que hacer, por tener una idea. Pues al final, como todo, es que tienes que arrancar. Entonces, una vez recibes la formación y empiezas a asistir a este tipo de conferencias, a talleres ya por otro lado, a eventos, que te empiezas tú a nutrir porque es muy importante, y los coaches, una cosa es que no solo formaciones de ir, sino mucho de, y ahora con Google y con Internet tienes mucha información, pues entre eso y la implantación, 3 meses, 4 meses, lo que nos supuso. Gracias. Pues me dicen que corte. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias.